nosotros no somos quienes para calificar en dónde el intervencionismo está bien y en dónde está mal. O sea, me parece... en ninguna parte, ¿no? Los dirigentes de los partidos políticos, porque no hay un solo dirigente, mujer, que tenga poder. No, claro. Luisa María Alcalde, mi paisana, y digo mi paisana porque su familia es de Rosales, Chihuahua, de la cuenca del Conchos. No la minimizo, pero... Pues es una mujer que ejerce su dirigencia. No recuerdo si fue en estos días, estaban divulgando justo un audio de cómo ella conversaba con una de las bancadas de un congreso local, me parece que era el de Jalisco, hablando como del sentido del voto acerca del presupuesto reciente que se acaba de aprobar en Jalisco, también en el estado de Chihuahua, y ella decía, vamos en contra, esa es la línea partidista, y la criticaban por soltar línea cuando es su trabajo, ¿no? Como dirigente. Entonces, simplemente como un poco la reflexión que decía Laura, cuando nosotros soltamos direcciones, indicaciones, somos las mandonas, somos las brujas, pero cuando un hombre lo hace, pues es la autoridad, ¿no? O sea que... hace ratito hablé con Adrián de la Garza, el alcalde de Monterrey, respecto a la ley esposas, ¿no? Hablando de estas leyes que quieren forzar a algunos gobernadores, me parece, como en San Luis Potosí y en Nuevo León, para forzar a que las candidatas sean mujeres porque las esposas de los gobernadores quieren participar. En el caso de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, en el caso de Nuevo León, Samuel García. ¿Qué dices, Claudia? Mira, me parece que las acciones afirmativas siempre han sido bien importantes para que las mujeres podamos llegar a espacios, que nos ayudan a posicionarnos y que nos han dado la oportunidad no solamente de participar, sino de alcanzar esos espacios e ir rompiendo los techos de cristal. Y cada vez que las mujeres avanzan, han ido legislando para que las acciones afirmativas cada vez sean más. Es cierto que hicimos una reforma constitucional en materia de paridad y alternancia para muchos cargos, incluso que hoy día en los gabinetes tiene que haber la mitad de las mujeres, en todos, en fin, en la administración pública, en la reforma judicial tiene contemplado este principio, en el Poder Legislativo ya lo tenemos en las cámaras, de hecho fue el primero que lo alcanzó, el tema de la paridad del Poder Legislativo. Pero cuando entran estas leyes tan hechas a modo, lo que parece es que desdibujan la causa, que en vez de querer empoderar a las mujeres, quieres empoderar a la mujer, particularmente a la de alguien o a la mujer para empoderar finalmente. Casi que a ya podemos poner ley entonces, ¿no? Que lo que acaba sucediendo con eso es que sí termina por desdibujar la causa de las mujeres y finalmente creo que puede hasta afectar a la persona a la que va dirigida. Yo invitaría a la reflexión de esas metodologías que tan a calzador quieren imponer una presencia que al final ni siquiera es equitativo para las mujeres, porque las otras que entrarían a la contienda no entran con la misma ventaja que la que se está posicionando. He leído que las leyes a favor de la paridad son extraordinarias, hay que tener mucho cuidado que no estén hechas a la medida, que no tengan dedicatoria. Es el caso, ¿no? Pasa en Nuevo León, está pasando también en San Luis Potosí, y siempre pues es una tentación a la que los gobernantes yo creo que tienen que controlar y administrar. Ahora, de nuevo, las mujeres en términos generales, pero esto se mezcla con el segundo problema, el problema del nepotismo. Nosotras en Morena hemos estado debatiendo el cambio de nuestros estatutos, documentos básicos para impedir el nepotismo, esto de, pues voy a dejar la presidencia municipal y dejo a mi hermano y dejo a mi esposa porque no quiero soltar el coto de poder y entonces mi cuota es mi hijo porque lleva mi apellido, en fin, ¿no? O sea, me parece que eso hay que eliminarlo de raíz, porque una persona va a tener un privilegio distinto a otra. Las mujeres tienen que entrar a una candidatura ante un país todavía machista, si tenemos que entrar por la fuerza, por cuotas, o es momento de dejar que las cosas fluyan de manera natural respecto a la popularidad de cada uno, Claudia. Mira, tenemos que encontrar un equilibrio, pero que sea para toda la República en el caso de las gobernaturas. Yo presenté una iniciativa hace algunos años, después de la que tuvimos de paridad en todo, para fijar el tema de paridad y alternancia en las gobernaturas, pero de lo que se trataba era de que a nivel república se ideara este mecanismo de dónde se iban a poner candidatas mujeres y dónde hombres, pero no se puede hacer de manera estatal porque entonces generas una desventaja, un desequilibrio en las otras entidades donde va a haber contienda. Vamos a suponer que queden firme estas legislaciones de Nuevo León y de San Luis Potosí, vamos a suponer que hay otra en Hidalgo. Como vienen otros estados en juego, si tú me dices, a ver, yo estos 3 ya los reservé para mujeres, pero no hay una plataforma nacional, lo que acabas es por obligar o empujar a que otras entidades manden a su ser menos competitivo, a donde probablemente la marca es más o menos competitiva, y generas... Este cambio constitucional fuese Aguascalientes. Aguascalientes es el estado en disputa en 2027 en donde Morena es menos competitivo. Entonces, estás orillando a las mujeres a ir donde eres menos competitivo y abriendo la posibilidad de que vaya un hombre en uno de los estados donde tienes mayor competitividad. Entonces, eso es discriminatorio. Y a los hombres a ganar. Entonces, eso es discriminatorio. Por eso te afecta, te afecta el tablero nacional. Tienes que ser muy cauto. Tiene que ser nacional. Yo creo que hay muchas aristas aquí, ¿no? Hablemos de las mujeres en el poder y hablemos también de las mujeres de pie, ¿no? De todos los días, porque mencionabas el tema de labor de cuidados. Por un lado, las mujeres invierten
más de 40 horas a la semana en labores del hogar, tareas del hogar, trabajo del hogar no remunerado. Por eso mismo, cuando hablamos de una disminución de la jornada laboral, como lo ha hecho Movimiento Ciudadano desde hace una década, estamos dirigiendo la conversación hacia las mujeres, porque somos las que o estudiamos o trabajamos o cuidamos a los niños. Entonces siempre son decisión, o nos metemos a la política y gobernamos. Claro, las dos y te cansas. Entonces, esa parte es fundamental para las mujeres, que además el trabajo de cuidados le pega al 30% del PIB del país y es un trabajo no remunerado. Necesitamos empoderarlas a todas y el tiempo es hoy la pobreza más importante que tienen las mujeres. Las mujeres somos pobres de tiempo. Número 2, el tema del poder. Necesitamos a mujeres en el poder con poder. Ya la discusión no nada más es que accedan, sino con poder. Fíjate, María Lavalle, que fue la primera senadora mexicana, decía que una vez llegó al Senado, no sé qué, y apenas entró a la habitación, se pararon los hombres para darle la silla, pero no la dejaban ni hablar. Entonces ella decía, yo no quiero la silla, yo quiero poder. Entonces las mujeres hoy, desde la presidencia de la República hasta las cámaras, decimos, y en los gobiernos de los estados, no queremos la silla, queremos el poder. Y de eso sí hay que hacerlo, porque desde que podemos y tenemos el derecho a votar, esa lucha sigue pendiente. Sí, sigue. Ahora, terminar la idea, la guillotina del tiempo. Bueno, a ver, creo que hay que reflexionar también por qué las mujeres no estamos tan familiarizadas, entradas o consumiendo. Reflexionar también por qué las mujeres no estamos tan familiarizadas, entradas o participar y en que se tome a consideración su opinión. La líder que anteriormente era una líder que movilizaba, hoy quiere ser una líder que toma decisiones. Y eso también es bien válido, darte cuenta que sí hemos avanzado con ellas, ¿no? Y por eso continuar aquí y no echarnos para atrás, a pesar de que nos digan, oigan, siguen con estas leyes de género en donde están quitando los lugares. No estamos quitando lugares, estamos haciendo una lucha de un rezago histórico, hay que reconocerlo. Pero al final, medidas como esta, Nuevo León y San Luis Potosí, profundizan las desigualdades que sufrimos las mujeres, porque mi acceso al poder va a depender de mi relación sentimental en función de un hombre. O familiar. O de mi esposo, de mi marido, de mi padre, de mi hijo. O sea, me parece de lo más elemental. A ver, yo sí quería tener una reflexión. No está bien que las mujeres a igual trabajo ganemos menos dinero. No está bien que en nuestros espacios laborales suframos acoso y hostigamiento. No está bien que para acceder a puestos directivos tengamos que aceptar el piropo del jefe, que aceptar que tenemos que ir en tacones, en minifalda. No está bien que para poder salir en el programa del noticiero, para dar el clima, tengamos que salir con un micro vestido. No está bien que las mujeres tengamos que ir a suplicar los espacios en medios de comunicación, en redes sociales, en tribuna. No está bien, nos corresponden por derecho, ¿no? Ahora bien, ¿por qué hay mujeres que caen en esa trampa? Porque la cuestión ha sido histórico-cultural y nos han educado de esa forma. Nosotros hemos tenido el privilegio de atravesar procesos de deconstrucción de esquemas, pero yo también viví en un hogar en donde pues le tenía que levantar el plato a mi hermano, porque mi hermano no se podía levantar solo a poner su plato en el lavabo, ¿no? O sea, yo también viví, y no porque mi madre fuera mala, simplemente que ella fue educada de esa forma, y yo tuve el privilegio de acceder a espacios de educación en donde pude construir esos esquemas. Que pongan las pilas también los dirigentes de los partidos políticos, porque no hay un solo dirigente, mujer, que tenga poder. No, claro. Luisa María Alcalde, mi paisana, y digo mi paisana porque su familia es de Rosales, Chihuahua, de la cuenca del No Conchos. lo minimizo, pero pues es una mujer que ejerce su dirigencia. No recuerdo si fue en estos días, estaban divulgando justo un audio de cómo ella conversaba con una de las bancadas de un congreso local, me parece que era el de Jalisco, hablando como del sentido del voto acerca del presupuesto reciente que se acaba de aprobar en Jalisco, también en el estado de Chihuahua, y ella decía, vamos en contra, esa es la línea partidista, y la criticaban por soltar línea cuando es su trabajo, ¿no? Como dirigente. Entonces, simplemente como un poco la reflexión que decía Laura, cuando nosotros soltamos direcciones, indicaciones, somos las mandonas, somos las brujas, pero cuando un hombre lo hace, pues es la autoridad, ¿no? O sea, qué distinto. Pues sí. Oigan, quiero hablar de Venezuela un ratito, ¿está bien? Sí. A ver, la presidenta Claudia Sheinbaum está hablando de este conflicto, Donald Trump, Venezuela. Sí podemos buscarlo, obviamente lo que buscaríamos es todos los países de América Latina. Es indispensable garantizar la paz y la soberanía de los pueblos, que no solamente es la Constitución mexicana, sino los fundamentos también de los tratados internacionales y del fundamento de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, pues que si se busca un diálogo con los países de América Latina respecto a este tema, Trump-Venezuela. A ver, intervención, cómo se justifica esta posición de Donald Trump frente a Venezuela y qué hacemos en todo caso ante un país que evidentemente viola los derechos humanos, que es Venezuela, obviamente. Nosotros tenemos una tradición de no intervencionismo, hemos sido un país bastante pacífico. Nadie está hablando de intervencionismo. ¿Es que Trump está hablando de intervencionismo? Sí, claro. Ahora, ¿cuál es la doctrina que incluso se encuentra establecida en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? La doctrina Monroe establece precisamente la no intervención, el principio de defensa de los pueblos a su autodeterminación, a defender el multilateralismo. Entonces la presidenta, al ser parte, al ser un Estado, porque es un Estado, al igual que lo es Estados Unidos, al igual que lo es Venezuela, y dice ella, yo prefiero
una actitud proactiva de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, apuesta al multilateralismo, al diálogo, a la cooperación, a la diplomacia, a las relaciones internacionales. Pero ya se intentó mucho por todas partes, ¿no? Es que América Latina tiene una historia de mucho intervencionismo de parte No, de yo no Estados hablo de Unidos, intervencionismo, que no se malinterprete, pero ¿qué haces ante un país que está sufriendo lo que está sufriendo? Convocar a la Venezuela? ONU, convocar a la ONU. Y no nada más en Venezuela, en donde hay un gobierno de tales características, en todos los estados del mundo, en todos. A ver, Claudia. A ver, la doctrina Estrada es la que nos dicen nosotros, no te metas. En otros países, y justamente se estableció para que nadie se metiera, ¿no? También con las decisiones de México, cuando era un México en el que había una sola fuerza política. Y la doctrina Monroe de Estados Unidos, justamente al revés, es Claro, América claro. para Sí, los justo, americanos, justo. América para los americanos, Claro. lo que le ha dado la potestad a los americanos de siempre andarse metiendo por toda Latinoamérica Correcto. para decirle, pues particularmente a Rusia, a China, no te metas porque América es para los americanos. Claro. Creo que el error más grave de todos los países que construimos las instancias internacionales fue debilitarlas. ¿Cómo las debilitamos? Cada vez que sale una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para algún país es obligatorio que la cumpla y para los demás países es de corte orientador, es decir, si es una recomendación que tienes que irte por ese sentido. Claro. Todos los países de repente empezamos de tiempo a la fecha, hace 10 años aproximadamente, a querer ignorar las recomendaciones o sentencias de los de organismos internacionales y cuando vienen este tipo de cosas como Venezuela nos damos cuenta lo importante que es tener organismos internacionales fuertes para que nos ayuden a la resolución de conflictos. Todo empezó con un tema democrático. Un tema de una elección en la que la candidata opositora mostró todas las actas y el candidato que permanece, bueno, el presidente que permanece en el poder no presentó las actas. Entonces todo deriva de ahí y a propósito de eso han venido otras muchas acciones que me parece que no son convenientes por parte de la Unión Americana, que tienen que ver con bloqueos comerciales o con un cerco militar, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice ahora Venezuela, vamos a recurrir a las instancias internacionales. Sí, a donde ocurrió María Corina para el tema electoral a primera instancia. El tema es que tú los denostas de origen y ya cuando quieres recurrir a ellos, ya todo el mundo ya los ha debilitado. Pero para eso son, Una cosa es la posición de Venezuela y otra cosa es la posición de México. Que comparte muchos kilómetros de frontera con Estados Unidos, ¿no? Yo O sea, hay creo que tener mucho cuidado. Yo creo que primero lo primero, ¿no? Las cosas por su nombre. Venezuela no tiene un gobierno democrático desde hace muchos años y el gobierno que está hoy de Nicolás Maduro está ahí gracias a un fraude electoral, a los ojos y a la vista de todas y de todos. La acción y la reacción de Estados Unidos es completamente inapropiada en términos de soberanía y de legitimidad de un gobierno, el mismo que la gente votó por Trump, no para que se vaya a meter a Venezuela. Pero bueno, a ver, vamos un poco desmenuzando. Si no, ¿qué? Los problemas que a lo tiene mejor América solamente Latina. Trump le está poniendo el ¿Por cascabel? qué Venezuela es ¿no? tan importante para México y por qué se politiza? El problema hoy es que en México no se puede hablar de la situación de Venezuela sin quitarle la politización que ya trae para nuestra propia polarización, promovida por el oficialismo y la vieja política, porque todo el mundo desde la vieja política dice, es que México va a ser Venezuela si sigue Morena. Y entonces Morena dice, no, el gobierno de Venezuela es democrático porque se están defendiendo a sí mismos. Entonces, por eso la presidenta siempre sale con una posición tan incomprendible cuando se trata de defender a una población que está pidiendo democracia. A ver, América Latina tiene problemas de violencia, de desigualdad. Somos la zona más desigualdad, con mayor desigualdad del mundo. Tenemos un problema de crimen organizado y que tenemos que hacer un combate a sus finanzas de manera regional, con mucha fuerza. Esas son las conversaciones que a mí me gustaría ver a la presidenta encabezando y pidiéndole a la ONU que haga. Oye, vamos a hablar de las redes del crimen organizado, vamos a atacar el corazón de las mismas, vamos a atacar la desigualdad, pero no, es una posición reactiva porque Venezuela está íntimamente relacionada con la situación de Morena. Yo creo que nosotros no somos quienes para calificar en dónde el intervencionismo está bien y en dónde está mal. O sea, me parece... en ninguna parte, ¿no? Para incluir dentro de la corrección que bien hacía la senadora Claudita Naya Mota. La doctrina Estrada establece, que es la que está en nuestra Constitución, establece la autodeterminación de los pueblos, de todos los pueblos. El respeto al derecho ajeno es la paz, el respeto a la soberanía ajena es la paz.